Susanita, tan bonita, una nena que tu padre trajo. Vino un gato y festejó a la nena que tu padre trajo. Así es este amor, no televisión. Muy bien, vamos a un nuevo informe aquí en 678 que tiene que ver los negocios de la familia Macri durante otros gobiernos, por ejemplo el de la dictadura. A ver. El clan Macri, involucrado en una estafa al Estado. Los beneficios de la dictadura militar. Tapa del diario Tiempo Argentino del domingo. Informe especial. La estatización entre 1979 y 1983 de la millonaria deuda de las compañías Socma y Sebel. Cómo la dictadura benefició a las empresas del clan Macri. El régimen cívico-militar traspasó pasivos de 70 grandes firmas a las arcas del Estado Nacional por unos 23.000 millones de dólares. Entre esas compañías figuraban las de la familia del alcalde porteño. Solo su automotriz de entonces debía 124 millones de dólares, una deuda que pasó a ser de todos los argentinos. El líder del PRO ahora dice que el Estado debe pagarles a los fondos buitre. El jefe de gobierno porteño sabe bien lo favorecida que fue su familia durante la dictadura, cuando se estatizaron las deudas de sus empresas que terminó pagando el Estado argentino. Y llegando al colmo del cinismo, Macri ahora reclama que se pague a los fondos buitres. Un gran papelón internacional donde fuimos embargados por estas cosas deudas que tenemos incumplidas en el mundo, pero bueno, La estatización entre 1979 y 1983 de la millonaria deuda de las compañías Socma y Sebel. Cómo la dictadura benefició a las empresas del clan Macri. Deudas que tenemos incumplidas en el mundo, pero bueno. Retornando al periodo de la dictadura militar, es allí donde la familia Macri, manteniendo profundas relaciones con los dictadores, logró construir su emporio, como bien retrata el libro El Pibe de Gabriela Cerruti. Con la llegada del gobierno peronista al poder en 1973, el grupo contaba con 7 empresas. Finalizada la dictadura militar, el holding estaba compuesto por 47 empresas. Dentro de esos negocios, uno de los más importantes fue el realizado con el brigadier Osvaldo Cacciatore. Libro El Pibe, de Gabriela Cerruti. Mauricio estuvo allí cuando se firmó el contrato de la recolección de residuos con el brigadier Osvaldo Cacciatore. Las empresas de la familia se hacían cargo por entonces de casi la mitad del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Usted dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cacciatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto? Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época. Pero perdón, Cacciatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios y la deuda externa, la topadora para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, esta dictadura militar, No es nuevo que el clan Macri utilizara el Estado para engrosar sus arcas. Es por eso que también reivindicó el modelo menemista que tanto dañó a la Argentina. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa, fuerte. Pregunto franco, la verdad. ¿Están resistiendo el cambio? No, en absoluto. ¿Compran dólares, por ejemplo? No, en absoluto. Estamos absolutamente consustanciados con este plan económico. Bueno, qué suerte que te tenemos acá, que eso es la que escribió. Qué casualidad. Esto es como... En un esfuerzo de producción. Dale. Está bien usar la palabra paradigmático, ¿no? Lo de cómo funcionan las empresas y cómo se enriquecen las empresas con algunos gobiernos y reciben ayudas estatales, después se quejan de los estados. A ver, yo creo que Macri en un momento dice una frase que es muy paradigmática, como vos decís, que es, mi papá me enseñó, nosotros somos empresarios y los empresarios tienen que ser siempre oficialistas. Sobre todo porque era una época de la Argentina, y fue durante muchos años la Argentina, un país donde los empresarios crecían como contratistas del Estado, la famosa patria contratista. Entonces, para hacer guita los empresarios necesitaban contratar con el Estado y por lo tanto, los Macri fueron peronistas en el 73, su primer plan de vivienda lo hicieron con López Rega,
en el 74, con su primera empresa constructora que era Sideco, fueron, pero la carne de la dictadura militar en muchísimos sentidos. Digo, los jefes de la dictadura militar iban a jugar el fútbol y el tenis a la quinta de los Macri en Cañuelas, pero además, digo, el presidente de las empresas Macri en ese momento, que era Ricardo Sin, fue lo que muchos consideramos un infiltrado de la dictadura militar en el último gobierno, en el gobierno del 73, porque fue el que hizo el Rodrigazo, y después de eso pasó a ser, al mismo tiempo que era el presidente de las empresas de Macri, era el asesor de Martínez de Oz. Los que son más viejos se acordarán de esa frase de hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Bueno, esta era la frase de Ricardo Sin. Ricardo Sin es el que educa a Mauricio Macri en los negocios y en las empresas. Esa es la persona a la que Franco Macri le pone a Mauricio Macri para que le enseñe qué hacer. Lo primero que Mauricio aprende a hacer es este tema de la estatización de las deudas, que en realidad técnicamente se llama seguro de cambio, que es que las empresas contrataban préstamos en dólares en el exterior, cuando en un momento en que la devaluación era día por día y el dólar subía muchísimo día por día, y después le pasaban esa deuda al Estado. El Estado la pagaba y la empresa tenía que pagarle al Estado a lo que había contratado el dólar, digamos, al precio del dólar del principio. Pero esto era todavía más escabroso, porque en realidad muchos de estos préstamos, lo que después se descubre en diferentes investigaciones que se hacen en su momento durante el alfonsinismo hacia uno al Banco Central, después hay una causa judicial, después ahí está la comisión antilavado de Lilita Carrió, que también... Me acuerdo de la revista El Periodista sacando en páginas enteras con todas las empresas que estaban licuando. Lo que los tipos hacían era, inventaban empresas en paraísos fiscales, se autoprestaban, autodaban créditos para sus empresas, y esas deudas eran las que les pasaban al Estado. O sea, terminaban cobrando del Estado préstamos que se habían dado ellos mismos. En ese momento los Macri pasan de 7 empresas a 47, arman el holding Sogma, que hasta ese momento no existía, son dueños de el Banco de Italia, que terminó en un escándalo por el tema de la PDU y del Banco Ambrosiano y de todo lo demás. Pero Gabriela, de 7 a 47, ¿en cuántos años? Desde el 76 hasta el 83, no se equivocan. En el 76 tenían 7, en el 83 tenían 47. La deuda que le estatizan a Sogma, a la empresa, no es de 120 como dice Tiempo, sino que es de 700 millones, porque Tiempo toma una sola de las empresas que es Sebel, y Sogma tenía 47 empresas, entonces hay otra cantidad de empresas. En ese momento se produce un lavado de plata impresionante, que es cuando compran Fiat, porque compran Fiat, que estaba muy endeudada, y le pasan la deuda al Estado Nacional, con lo cual el Estado argentino termina pagando la deuda en dólares que tenía Fiat en Italia, digamos. La verdad es que la cantidad de negocios que tienen, pero hay algo que muestra quiénes eran realmente los Macri y Mauricio. Ojo, porque todo el mundo, porque él trata de decir, era mi papá. Mauricio muy joven, se hizo cargo de las empresas, era vicepresidente de Sideco ya cuando él tenía 25 años, y la primera tarea que tiene es un negocio inmobiliario muy grande que querían hacer en ese momento en Nueva York. Para hacer este negocio inmobiliario necesitaban un crédito del Chase Manhattan Bank y no lo podían conseguir. Y Mauricio Macri contrata a Martínez de Oz como su lobista en Nueva York para esto. Y lo lleva y juegan al tenis y juegan al golf. Y esto no, digo, contado por él en una entrevista que le hice para el libro, él cuenta que efectivamente para llegar a ese tipo de banqueros lo que necesitaba era alguien como Martínez de Oz, ¿no? Entonces, me parece que la relación y la manera en que ellos crecen con respecto a la dictadura militar es algo que después se vuelve a ver sin duda en el menemismo, cuando ellos forman parte del gobierno, ponen secretarios, Macri me dice en un momento, todos dicen que fuimos menemistas, y al final nosotros le pusimos ministros, secretarios, directores, hicimos las licitaciones y nos quedamos solamente con las autopistas y con esto y con lo otro. En cambio, Roggio, que no hizo todo lo que hicimos nosotros, se quedó y tenían la cuenta de cuánto habían agarrado ellos y cuánto había agarrado Roggio. Vos pensás que la creación de Manliva es un negociado que a la ciudad de Buenos Aires le ha costado todavía salir, y estamos todavía con el tema de la basura sin resolver. Siempre la recolección de residuos es el gran tema en cualquier ciudad, el mayor presupuesto. Crean una empresa, que la crean específicamente para eso, que les da Cacciatore la licitación, y Mauricio Macri dice que él decide entrar a la política esa vez que va con su padre a verlo a Cacciatore, y la majestuosidad de Cacciatore en su oficina de alcalde es lo que él, en aquel momento, su primera impresión de por qué quería ser político y por qué quería entrar a la política. Ahora, esto es política, no, esto es historia, esta es la historia. Y ahora, ¿qué pasa? En la ciudad, digamos, ahora Mauricio es el Estado, es el Estado de la ciudad. Ahora Mauricio es el Estado. Y hay unas calcaterras y unas cosas que, ¿cómo es eso? A ver, la verdad es que nosotros estamos trabajando en la ley de ética que nunca terminamos de lograr sancionar en la ciudad de Buenos Aires, que entre
todas cosas podrían marcar un poco de estos temas, que es cómo haces para diferenciar los dos lados del mostrador, como se diría comúnmente en la ciudad. La verdad que en este momento los dos lados del mostrador son el mismo, hay una cantidad de empresas de Mauricio Macri. Lo que muchas veces los periodistas dicen, Sogma es de Franco Macri. Sogma es de Mauricio Macri. Franco Macri se fue de Sogma hace muchos años, le dejó la empresa a sus hijos, él tiene una empresa de negocios en China y qué sé yo, y la empresa Sogma, que contrata con la ciudad de Buenos Aires, la empresa Calcaterra, que es del tío, son accionistas los hijos Macri, entre ellos Mauricio Macri. Entonces, pero al margen de eso, digo, yo lo que digo es, la gente cambia, todo el mundo cambia, hay menemistas que ahora son kirchneristas, ¿sabes? Digo, cada uno se puede ver la realidad como la quiere ver en el momento que la quiere ver, y Mauricio Macri puede haber entendido y puede ser ahora una persona democrática. Lo que evidentemente no cambió en Mauricio Macri es su visión del Estado como un lugar para hacer negocios. Cualquier cosa que toca inmediatamente, la ley de subtes que mandó a la legislatura y que terminamos cambiando toda, por suerte, incluía un capítulo enorme en el cual lo único que estaba claro es que querían hacer negocio con el subte, que querían que los habilitaran para formar una sociedad anónima que se pudiera asociar con capitales extranjeros. Siempre, permanentemente, cualquier cosa que toca Macri con respecto a la ciudad, atrás lo primero que hay que mirar es dónde está el negocio. Claro, esa lógica que viene de la dictadura, también en la matriz económica de la dictadura, Macri la trae a la Ciudad de Buenos Aires. Aprovecho que estás acá porque algo importante o interesante para pensar es la dificultad para construir una oposición al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, ¿cuáles son? ¿Es el electorado porteño? Digamos, vos que estás metida en el día a día de eso, digamos, ¿cómo se construye una oposición frente a toda esta lógica macrista en la ciudad? Yo creo que los porteños somos bastante peculiares, digamos, y nos cuesta mucho pensar un proyecto en unidad y un proyecto lo suficientemente amplio como para en este momento poder ganarle al macrismo. Creo que ha cambiado muchísimo la situación, es la primera vez que nosotros como espacio político, el kirchnerismo tiene una fuerza territorial que no existió nunca en la ciudad de Buenos Aires. Hemos cometido muchísimos errores en el pasado, digo, la construcción territorial del PJ, digamos, de la capital no existía, la mitad del PJ terminó con Macri, digo, lo que era el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que ha cometido históricamente muchos errores en la ciudad. Esta ciudad se pudo ganar, no, digo, habrá sido mejor o peor el gobierno de Aníbal Ibarra, pero la verdad es que ganó y fue reelecto, y entonces no podemos, yo no me creo esa vamos de que esta es una ciudad gorila o que esta es una ciudad de derecha, no. Esta es una ciudad que en determinados momentos históricos vota determinadas cosas, digamos, donde hay un núcleo muy fuerte de anti-gobierno nacional, sea cual fuera el gobierno nacional, pero donde realmente se puede construir algo en base a lo que es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros nos dimos la Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, Constitución que escribió entre otros Zaffaroni, el umbral de derechos que hay en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no lo tiene ninguna ciudad en este país. Esta ciudad está pensada como una ciudad progresista, está pensada desde el vamos como una ciudad con valores y con derechos, donde los ciudadanos por eso accionan de la manera que accionan. Yo no sé si hay muchas ciudades donde vos querés enrejar una reja, una plaza y tener la mitad de los ciudadanos a favor, la mitad de los ciudadanos en contra, y todos van y todos discuten y todos. Eso hace muy complejo gobernar, obviamente, la Ciudad de Buenos Aires, y hay que estar muy atento a poder escuchar todo eso. Yo creo que tenemos que encontrar la manera de dialogar con los porteños y con las porteñas para entender que respetamos y que somos parte de esta autonomía de la cual están orgullosos los porteños, y esto hay que tenerlo claro, pero que esta autonomía no tiene sentido si no va de la mano de un gobierno nacional que está transformando el país. Entonces ese punto de equilibrio es el que tenemos que lograr transmitir. Hamaoui, ¿te imaginabas esta forma de hacer negocios? No, primero quería, sintéticamente yo comparto cierta mirada positiva que transmite Gabriel en relación a la construcción política en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay muchos datos, desde jóvenes que se incorporan permanentemente a la política, desde dirigentes que desde la esfera nacional, como el ministro Tomada, están trabajando fuertemente en la ciudad, que a mí me da una sensación de que hay renovaciones posibles y posibles mejores perspectivas de ganar la ciudad. Difícil, pero hay mejores perspectivas. La forma de hacer negocios, no, es el círculo diabólico que llevó a la Argentina al 2001. Digamos, el culto de la deuda, que es viejo casi como el país, más los negocios prebendarios, hacen un cóctel explosivo, digamos. El gran negocio internacional y de la oligarquía financiera es la deuda. Y para los empresarios, deuda ficticia, deuda que absorbe el Estado. Y ahí sí hay un pequeño puntito que no quiero ser injusto con Alfonsín, que lo respeto y aprecio, pero ahí hubo un gesto de reconciliación, era ahora todos, y en realidad no se animó a cuestionar la deuda.
cuando en el 83 era el momento para cuestionar esa deuda espuria. Bueno, los conceptos de reconciliación siempre hay que pensarlo de acuerdo a qué significa la reconciliación en ese momento. Si significa dejar las cosas como están y dejar la alfombra, la basura bajo la alfombra, a mí esa reconciliación no me gusta. Si significa reconciliarse atrás de un proyecto integrador que abarque democrática y de forma igualitaria la sociedad, vamos por esa reconciliación. Ahora, Juan Mago, y los empresarios son los mismos. Los empresarios son los mismos. El tema es cómo hacerles entender que el país es otro, ¿no? También. Bueno, ahí está la política y está la gente que debe apoyar cada vez más la acción de la política. Y tener claro, un empresario puede ser muy exitoso en su empresa, difícilmente sea un buen gobernante de un país, o de una ciudad o de un municipio. Es verdad. Yo creo que es la primera vez que lo que está en discusión, nosotros hablamos mucho de los medios, pero que es en general, es que es la política la que está dirigiendo por encima de las corporaciones y por encima de los empresarios. Y me parece que ese es dificultad. Con muchísima dificultad, y esto es lo que provoca las tiranteses y las tensiones y todo lo que estamos hablando. Claro, pero disculpen, pero es la primera vez que realmente esto se ve. Digo, los Macri gobernaron la ciudad con Cacciatore, gobernaron la ciudad con Grosso, no es una manera de decir, gobernaron, le ponían el secretario de Hacienda, el secretario de Obras Públicas, sacaban un gerente de una empresa y lo ponían de secretario. Digo, es la primera vez que con todas las dificultades y con todo el debate que hay, esto que nosotros en nuestra área vemos claramente con respecto a los medios de comunicación, se está dando en todas las áreas, que es la atención de si la política va a estar por encima o no de las corporaciones. Tengo que hacer un corte, lo hago y después volvemos. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. También los trabajadores del aluminio. Saluden, muchachos, que hacen los marcos de las ventanas por donde entra el sol. Y Julia, del vivero del barrio, donde están las flores que adornan esas ventanas. Se hacen con el trabajo de los que hacen los ladrillos, los que llevan los ladrillos, los que venden los ladrillos. Con las casas de grifería, en donde Juan compró su micrófono. Y los trabajadores de la siderurgia, que suman el hierro para que miles de asadores tengan su aplauso merecido. No serían posibles estas casas sin los aserraderos, que suman la madera para que muchos sueñen sus primeros sueños. Para que estas casas puedan hacerse, necesitamos desde el esfuerzo de las enormes canteras de donde sale el cemento hasta el trabajo de Clemencia, que teje felpudos. O el de Pedro, que pinta enanos de jardín que, dicen las malas lenguas, se mueven solos a la noche. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo, y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores.